privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así que yo le voy a pedir que me ayude a leer un versículo de las Escrituras y luego que me ayude a orar para pedirle al Señor que sea Él propicio esta mañana con nosotros. Póngase de pie, por favor. El tema que quiero compartir que el Señor nos daba es ungidos por un propósito. Así que dígale al hermano que tiene a la par: Dios te ha ungido con un propósito, dígale. Pero dígale con fe, créalo, dígale: Dios te ha ungido con un propósito. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 28. Esta es una porción que usted lo conoce, pero quiero ocuparlo como a manera de introducción. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se lo voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta tarde, esta mañana, Señor. Padre, porque sabemos que tú te has deleitado con nuestra adoración, Padre. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Pero también queremos suplicarte, pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra bendita, Señor, sea como un bálsamo para nosotros, Padre. Dios mío, te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en nosotros, Padre. Que seamos esa tierra fértil donde tú vas a depositar una semilla, Padre. Señor, yo te pido que hoy todos los que estamos en este lugar podamos comprender, Señor, que tú nos has dado un propósito a cada uno, Señor. Padre, que ninguno vino a la tierra por casualidad, sino que tú ya habías establecido un plan para nosotros. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede sentarse. Gracias, mis amados. Hay algo muy interesante, y es que necesitamos nosotros esta mañana poder comprender que cuando Dios diseña, cuando Dios crea, cuando Dios planea algo, siempre es con un propósito. Por eso es que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia que estaba en Roma y le hacía ver o le hacía entender, le hacía un llamado de atención, explicándoles que cuando Dios llama a alguien, que cuando Dios escoge a alguien, que cuando Dios ha decidido poner sus ojos en alguien, es por un propósito. Por eso es que qué importante es, mis hermanos, poder comprender. Y yo les quiero recordar unas cosas esta mañana, y es esa porción que leíamos hace un momento, cuando dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto de acuerdo al propósito por el cual han sido llamados. Y es que es tan importante ver que no solamente se trata que busquemos a Dios, sino que también, hermanos, se trata de que si realmente nosotros amamos a Dios. Porque todos estamos aquí este día, pero yo le quisiera preguntar, y contéstese ahí en su corazón: ¿por qué usted vino a la casa del Señor? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué fue lo que nació en su corazón para usted poder venir este día aquí? Quizás algunos hemos venido esperando una respuesta, hemos venido buscando una palabra, nos hemos acercado a este lugar donde sabemos que hay pan de vida para nosotros. Pero también, hermano, así es importante poder comprender que más de lo que Dios nos puede dar, nuestra búsqueda siempre debe de ser por amor a Él. Yo sé que muchos necesitamos algo de parte de Dios, pero cuando nosotros lo buscamos con la motivación correcta, por la razón correcta, con el corazón correcto, que es por amor, las cosas toman sentido para nosotros. Por eso es que la Biblia, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Roma y le dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es que es importante saber, hermano, que a veces decimos: es que estas cosas Dios las permite por algo, es que esto va de acuerdo al propósito de Dios para mi vida. Pero yo quiero preguntarle algo:
¿realmente amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente es Dios el centro de nuestra vida? ¿Es su presencia lo que más anhelamos? ¿O quizás es lo que podemos recibir de Él lo que anhelamos? Por eso es que yo puedo entender, hermanos, que el amor que uno o nosotros le podemos tener al Señor o a Dios va de la mano con nuestro propósito. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en esta tierra entendiendo que hay un propósito para cada uno. Hay algo que Dios ha establecido para nosotros. Fíjense que yo le quiero leer rapidito algo para que vayamos avanzando un poquito más adelante. Siempre en el libro de Romanos hay algo bastante interesante. En el capítulo 9, versículo 9 al 11 dice, hablando siempre el apóstol Pablo: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni hacían bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Pero se lo voy a leer también en otra traducción que es un poco más entendible lo que dice. Dice: pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según su propósito. Y es ahí, hermano, ahí hay una revelación para nosotros. Y es que yo puedo entender algo en esa escritura. Cuando llegó el Señor y le habló a Abraham acerca que iba a tener un hijo, y luego, hermano, de ese hijo vinieron otras generaciones, yo puedo entender algo importante ahí. Y es que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, el Señor no estaba pensando en un hombre, el Señor no estaba pensando en una persona o en un niño, sino que el Señor estaba pensando en un propósito específico. El Señor estaba pensando, hermano, en traer a este mundo un medio por el cual Él iba a cumplir algo para sus propósitos. Por eso es que es bien interesante en Génesis. No lo vamos a leer, pero se lo quiero mencionar para que usted lo pueda leer después en casa. En Génesis 25, del 20 al 23, habla algo bien interesante. Y es que cuando dice la escritura que se le presenta al Señor y le da una palabra a Isaac y le habla acerca de sus generaciones, dice la Biblia que el Señor le dice que en el vientre de su esposa hay dos naciones. Fíjese qué interesante esto, porque no le dijo que habían dos niños, no le dijo que iba a tener a dos hijos, sino que le habló de dos naciones. Y eso me habla, hermano, de que cuando Dios estableció que esta mujer llamada Rebeca tuviera dos hijos, lo que Él estaba estableciendo era un propósito. Lo que Dios estaba hablando a esta generación era: después de ti vendrá otra generación, pero no pongas la mirada en que serán dos niños, sino pon la mirada en que yo estoy creando dos propósitos para lo que voy a hacer después de esto. Por eso es, hermano, que podemos entender una cosa, que cuando Dios nos llama, cuando Dios, hermano, nos da algo, Él está viendo a futuro, Él no ve el presente. El problema es que nosotros nos enfocamos mucho en el presente. El problema es que nosotros solo vemos lo que está aconteciendo ahora y no vemos el propósito de las cosas. Cuando nosotros entendemos no solamente que Dios hace las cosas con un propósito, sino que usted y yo tenemos un propósito, entonces podremos poner la mirada en el futuro
y podremos caminar con fe, esperanza y seguridad, sabiendo que no importa lo que nos acontezca, entendiendo que no importa lo que nos falte, lo que nos sobre o lo que nos venga al frente, sabiendo que hay un propósito para nosotros, podremos caminar tranquilos. En la Biblia, hermano, yo puedo encontrar muchos ejemplos, yo podría leerle muchas cosas acerca de los propósitos, pero hay algo que yo quiero entrar y tiene mucho que ver con lo que nuestro apóstol predicaba esta mañana, porque él hablaba un poco acerca de en qué lugar nos encontramos, o a dónde moramos, o a dónde estamos. Y yo podía entender, hermano, cuando él predicaba ese mensaje, yo pude comprender algo, y es que muchas veces estamos en lugares equivocados porque no conocemos nuestro propósito, porque no hemos podido comprender el plan que Dios tiene para usted y tiene para mí. Cuando nos llegamos y nos detenemos o nos establecemos en lugares equivocados, eso es porque el propósito de Dios para nosotros no está claro en nuestra vida. Yo le voy a leer algo, hermano. Yo puedo entender por esta porción que este hombre tenía un propósito. Se le designó un camino donde le dijo dónde tenía que llegar, pero en el camino él cometió un error, digámoslo de esta manera, o le aconteció algo. Acompáñeme y leamos en Génesis 37 del 13 al 17. Mire lo que dice aquí. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, hablando de José: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre a José diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Mire qué poderoso este ejemplo. Dice la escritura, hermanos, en este contexto ya José había tenido los sueños que usted conoce, ya había acontecido todo eso, pero llegó un instante donde sus hermanos se habían ido, sus hermanos habían emprendido un camino, y el padre de ellos, el padre de José, necesitaba saber cómo estaban sus hermanos. Él quería tener información, quería darse cuenta de primera mano cómo le estaba yendo a sus hijos. Entonces le llamó a José, que era el menor, y le dio una encomienda. El llamado que le hizo fue este: José, ve, busca a tus hermanos, mira cómo están, y regresa y dime cómo los encontraste. El padre, hermano, más allá de los sueños y del propósito que José tenía para llegar al reino, aquí puedo ver, hermano, un propósito específico para un momento específico. Y es que el padre le estaba diciendo: te voy a enviar con un propósito. El propósito es que vayas y veas a tus hermanos cómo están y me digas cómo está la situación. Y dice la escritura, lo que yo le leía, que vino José y comenzó a caminar, ir hacia donde Dios, donde su padre le había dicho. Iba en un propósito, quizás no divino, no algo tan grande, pero sí llevaba una encomienda. Y a lo que a mí me llama la atención aquí es que dice que llegó un momento donde él empezó a caminar de una manera errante. Es decir, que José sabía dónde tenía que ir a buscar a sus hermanos, pero en un instante, cuando él comenzó a caminar, en un instante donde él iba a cumplir un propósito que su padre le había encomendado, dice la escritura, le habla como una persona errante. Dice que otro hombre lo encontró y le dijo: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Le dijo: yo busco a mis hermanos. Yo puedo entender algo, hermano, ahí, y yo lo puedo sacar para que nosotros podamos hoy, esta mañana, poner atención en qué manera o en qué momento nosotros estamos de nuestro propósito.
porque muchas veces por diferentes circunstancias de la vida podemos comenzar a caminar en un propósito, pero llegamos a una etapa donde nos apartamos de él. La palabra errante tiene muchas implicaciones, pero entre ellas está una persona que vacila, una persona que se desvía, una persona que se aparta, que se descarría, que divaga, que se extravía o que está perdido. Es decir, que José, teniendo un propósito claro, él se extravió en el camino. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? No es, hermano, que nos extraviamos de los caminos del Señor, sino cuántas veces nos desenfocamos de nuestro propósito. Cuando Dios ha sido claro y nos ha dicho: yo te he elegido para esto, yo te diseñé para lo otro, yo te establecí para que tú estuvieras haciendo esto o lo otro, pero por diferentes cosas, hermano. ¿Sabe que yo puedo ver ahí algo? Y es que en ningún momento yo veo que José hable de que José pecó o que José se fue tras otras cosas. No, sino que en el camino, él, mientras caminaba por alguna circunstancia que la Biblia no lo determina, pero que sí aconteció, él comenzó a extraviarse del propósito que el Padre le había dado. Luego dice la Escritura que llegó a ese lugar, los encontró, luego que este hombre le dijo a dónde iba. Y a mí me llamaba algo la atención, y es el nombre de ese lugar donde él llegó y los encontró. Dice que él llegó y los encontró a sus hermanos en un lugar llamado Dotán. Y estudiando un poquito acerca de esa palabra Dotán, lo que significa o la implicación que tiene esta palabra entre algunas es sentirse satisfecho. Yo pude entender algo ahí, y es que aquella persona que cumple el propósito de Dios para su vida siempre se va a sentir satisfecho con lo que está haciendo. Aquella persona que llega o que cumple o que camina o que persevera teniendo entendimiento del plan que Dios estableció para él, esa persona siempre va a ser feliz, independientemente de lo que le acontezca, hermano. ¿Sabe por qué? Porque también esa palabra significa ungir. Y eso, hermano, comenzó eso a darme vueltas. Esa palabra Dotán también significa ungir. Y yo comencé a pensar y dije: Señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El Espíritu Santo me auxilió y me comenzó a hablar de algunas cosas en la Biblia y me hizo entender algo. Y es que el Señor, hermano, es el que nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción de su Espíritu Santo, para poder cumplir propósitos. Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla algo y dice acerca que nosotros tenemos la unción del Santo. Es decir, que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y Él nos da la capacidad para que nosotros podamos alcanzar y perseverar en los propósitos. Por eso es bien importante, hermano, poder comprender que necesitamos siempre la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando se habla en el Antiguo Testamento acerca de la unción, esa es una representación. Cuando se hablaba de unción, se hablaba de un aceite, y ese aceite representa en la Escritura al Espíritu Santo. Por eso yo le quiero leer algo acerca de la unción que está aquí en la Escritura. Mire lo que dice Éxodo 30:22 en adelante. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y oiga lo que dice acá: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos
y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Mire la función que tenía el aceite en el Antiguo Testamento. Llegó un momento que entre los planes que el Señor le dio a Moisés para establecer todo lo que él quería que hiciera, le habló acerca de la manera, de los ingredientes o de la forma en que Moisés debía preparar el aceite, que lo llama aquí superior ungüento. Cuando vemos eso, hermano, tenemos que entender que esa es una figura del Espíritu Santo para nosotros. Podemos ver, hermano, cómo dice que no solamente le dio una instrucción para hacer el aceite, sino que le dijo qué iba a hacer con ese aceite, hablándole del propósito del aceite. Ungirás el altar, ungirás los instrumentos, ungirás todo lo que está ahí en el tabernáculo. Pero lo más importante, hermano, es que dice la Escritura que le dijo: y ungirás a Aarón y a sus hijos, hablando acerca de que él estaba estableciendo un propósito para estos hombres y sus generaciones. Tú los ungirás, tú los apartarás, tú vas a hacer eso mostrando el propósito para ellos, que es servirme perpetuamente. Por eso es, hermano, que yo puedo entender que cuando el Señor nos unge, cuando el Señor nos da esa unción, cuando el Señor derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, eso nos está dando la seguridad de poder cumplir los propósitos de Dios para nosotros. Por eso es que cuando usted, hermano, si ya sabe el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra, si usted tiene claro, si usted ya sabe, usted necesita y debe procurar continuamente la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le da la capacidad de cumplir su designio en esta tierra. Humanamente podemos tratar de hacer muchas cosas. En nuestra fuerza hemos tratado muchas cosas, hermano, y a veces quizás no salen de cierta manera bien, pero solamente bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo ese aceite que representa la Biblia, vamos a poder cumplir con las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿usted está cumpliendo los propósitos de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha mostrado a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho acerca de su vida? Alguien podría decir: hermano, a mí Dios no me ha dicho nada. Entonces yo le puedo decir: hermano, entonces usted no ha leído la palabra, porque yo no le estoy hablando solamente que alguien vino, que Dios le envió a alguien para que le diera un mensaje. No, yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice acerca de usted y lo que dice acerca de mí, porque en la Escritura está todo lo que Dios ha diseñado para nosotros. Dígale al hermano que tiene la par: hay cosas de Dios para tu vida que no las has visto. Dígale, no porque Dios no te las quiera mostrar, sino que necesitas el Espíritu Santo para que te las revele. Dígale, hermano, ayúdeme. Hay momentos en la vida donde necesitamos pedirle el auxilio al Señor. ¿Sabe por qué? Porque como iglesia, hermanos, no podemos vivir la vida caminando con tristeza o frustrados todos los días. Dios no nos llamó a eso. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido mal por alguna situación. No sé si a usted le ha salido algo no como esperaba, y quizás usted comienza a sentirse triste, y quizás, hermano, aún la depresión quiera tocar su vida, sus sentimientos. Pero yo le quiero decir algo, y piénselo de esta manera. Hay momentos donde yo me he sentido mal, pero yo comienzo a pensar y digo: Señor, pero es que tú no me llamaste para esto. Señor, en el pasado, cuando no me había dado la oportunidad de conocerte, quizás sí yo pude haber estado en esa situación, pero ahora yo no puedo permitir que las situaciones que están a mi alrededor logren truncar el propósito que tienes para mi vida, porque esas son cosas pasajeras, hermano. Cuando usted y yo caminamos en el propósito, si usted y yo caminamos en la asignación, si usted y yo, hermano, con el auxilio del Espíritu Santo, conocemos los planes que Dios diseñó desde la eternidad para nosotros, vamos a poder afrontar cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene revelación de lo que Dios tiene para usted, sabe que lo que está viviendo en ese momento
no determina, ni lo aparta, ni le estorba, ni le afecta, sino es parte del camino, es parte de lo que le ha tocado caminar, atravesar, pero no es ese el fin nuestro, sino hay cosas mayores para nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, esta mañana poder entender una cosa, y es que cada uno, hermano, hay un diseño de Dios especial para nosotros. Usted tiene un diseño especial de Dios. Hay algo que Dios, cuando estaba formándolo a usted, lo apartó para algo. Ahora el punto es este: ¿sabemos para qué fuimos apartados por Dios? ¿Sabemos realmente para qué Dios nos trajo a existencia? ¿Conocemos hacia dónde Dios nos quiere llevar? ¿Entendemos qué es lo que Dios habló acerca de mí en el pasado? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de eso. Cuando habla del profeta, cuando habla el salmista y escribe y dice: aún mi embrión vieron tus ojos y fueron vistos toda mi vida en el libro. Es decir, hermano, que Dios tiene un diseño para nosotros. Pero el punto es que ¿qué tanto nosotros estamos entendiendo el diseño y estamos cumpliendo eso? Porque yo le quiero decir algo: el tiempo pasa. El tiempo pasa, hermano, y no podemos caminar como pensando o meditando y diciendo: no, algún día va a suceder, no, algún día. No, hermano, no podemos pensar así. El anhelo nuestro es que necesitamos cumplir nuestros propósitos. Muchas cosas en su vida, hermano, van a cambiar cuando usted entienda su propósito. Muchas cosas, hermano, que están ahí trayendo un tormento, trayendo dificultad, trayendo tristeza, oprobio, hermano, se van a ir cuando caminemos o cuando comencemos a entender nuestro propósito. Porque cuando no entendemos, hermano, lo que Dios ha dicho de nosotros, intentamos miles de cosas y nada nos sale. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado eso, intentando esto, lo otro y aquello, y al final nada sale. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios tiene para uno. Porque lo que Dios tiene para nosotros es diferente. Mire, hay algo en la escritura, y yo ya se lo voy a leer, pero yo le quiero recordar algo de parte del Señor. Y es que el Señor es el que nos da la capacidad de poder hacer las cosas que humanamente no podemos. Es Él en usted y es Él en mí. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay nada, hermano, que podamos hacer para cumplir las cosas, sino que Él en nosotros. Mire lo que dice esta porción en Éxodo 35, del 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mire qué poderoso lo que habla de estos dos hombres. La Biblia los llama Bezaleel y Aholiab, dos hombres que humanamente eran hombres como nosotros, hombres comunes, hombres de carne y hueso, con padres, con hijos, con hermanos, con familia, con defectos, hermano, con problemas, con necesidades, como todos nosotros somos. Pero había una diferencia, y es que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, y el Espíritu Santo los había hecho diferentes. El Espíritu Santo había provocado en ellos que fueran personas de distinción. No, hermano, por la capacidad de ellos, porque tenemos que entender eso. No es por nuestra capacidad que somos diferentes, hermano. No es porque seamos más que alguien, jamás.
sino porque el Espíritu Santo está con nosotros y es Él en nosotros, es Él en usted y es Él en mí. Por eso, hermano, podemos ser diferentes. Mire qué tremendo lo que habla de estos dos hombres, porque comienza a describir todo lo que ellos eran capaces de hacer. Hombres que diseñaban, hombres que tenían la capacidad de trabajar con sus manos, hombres que tenían la capacidad de razonar y crear diseños. Lo que ellos imaginaban, Dios les había dado la capacidad de crearlo con sus manos. Hermano, eso no puede venir de la humanidad, de lo que uno es o la naturaleza humana. No, es Dios el que da la capacidad. Es el Espíritu Santo. Por eso a mí me encanta esa porción, porque el escritor es tan claro cuando dice que el Espíritu Santo les había dado la capacidad, que el Espíritu Santo los había dotado de sabiduría, les había dado, hermanos, la capacidad de diseñar cosas en su mente antes de poderlas crear con sus manos. Solamente Dios puede hacer eso. Y de igual manera en nosotros, Dios, hermano, con esa unción, con esa llenura, con esa obra del Espíritu Santo, hermano, no solamente le ha dado a usted salvación por la fe, sino lo ha hecho capaz, sino que también le ha dado la habilidad, sino que también le ha dado la capacidad de llegar a hacer lo que Dios ha dicho que usted va a hacer. Yo no sé si usted anhela, hermano, llegar y ver la promesa de Dios, lo que ha hablado Dios para usted, cumplida en su vida. Yo sí lo anhelo, hermano. Yo esperaría que usted lo anhele para usted, para sus hijos, para su casa, su familia y hasta 1000 generaciones. Ese debería de ser nuestro anhelo cada día. Preocuparnos y ver cómo estamos, si estamos caminando en el propósito. Y si no hay un caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, decirle: Señor, ayúdame a poder caminar en lo que tú me has dicho que tengo que caminar. Dejar de hacer lo que no tengo que hacer y ponerme a hacer lo que me has dicho que haga. Porque solo ahí vamos a poder, hermano, llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Mire qué tremendo esto, porque yo pude entender algo acerca de esa porción, y es que la unción de Dios es la que nos da la capacidad, o es el Espíritu Santo el que nos capacita para cumplir nuestro diseño. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay algo que nosotros podamos hacer. Es el Espíritu Santo. Por eso es que estos hombres, mire, y algo bien tremendo, porque dice que no solamente estos hombres habían recibido esa capacidad, sino que también tenían la capacidad de enseñarle a otros. Y eso me habla, hermanos, acerca de una cosa, y es cuando aquel hombre de Dios sabe que tiene un propósito, un diseño, que tiene una unción de Dios sobre su vida, él lo que va a procurar es reproducirla en otros, porque eso es lo que Dios enseña. Por eso es, hermano, que mire, hay algo bien interesante en esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco en José, en ese linaje o en esa familia, digámoslo, en su familia con su padre, podemos ver que no fue el primero que soñó, sino que su padre también soñó. No sé si usted se acuerda de esa porción, pero la escritura dice que su padre soñó, que miraba muchas cosas. Yo puedo entender algo ahí, y es que José, el padre de José, Dios le hablaba por medio de sueños, y este hombre entendió que para que las cosas pudieran seguir produciéndose en su familia, él tenía que hablar acerca de lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había enseñado, o las experiencias que había tenido con Dios. Por eso es que podemos ver, hermanos, cómo su hijo, hablando de José, también comenzó a soñar. Y eso me habla de algo generacional. Eso me habla, hermano, de que todos nosotros necesitamos entender que todo lo que Dios ha dicho de nosotros, todo el propósito que Dios ha puesto en nosotros, todo el diseño, la capacidad, la sabiduría, todo lo que Dios le ha dado a usted está en la obligación de poderlo reproducir en otros. Usted no puede quedarse con eso. Eso es parte del propósito, eso es parte del diseño, reproducirse en otros, tener la habilidad de enseñar.
¿Sabe cuándo podemos llegar al punto de quererle enseñar a otro? Cuando entendemos que lo que somos no es por nosotros, sino que lo que somos es por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y en ese momento, hermano, esa persona tiene la humildad para poderlo dárselo a otro, porque sabe que no es de él, sino que Dios se lo ha dado, hermano, para que lo pueda reproducir en otros. Es lo que dice la Escritura. Necesitamos avanzar, hermano. Necesitamos crecer en nuestro propósito. Necesitamos encontrar nuestro diseño. Quizás alguien dice: no sé cuál es mi diseño. El Señor te lo va a revelar este día. Te lo va a revelar aquí, en la casa, no sé dónde, pero Dios te lo va a revelar. Porque Dios no quiere, hermano, que caminemos así como en un momento caminó José, errante en la vida, de un lugar a otro, como nos hablaba hoy nuestro apóstol en la mañana. No podemos ir allá, no me siento bien, ya no quiero hacer esto, irme para allá, para el otro. No podemos ser así. La iglesia no fue llamada a ser así. La iglesia fue llamada a ser determinante, clara en la visión, clara en su propósito, claro en lo que Dios tiene para ello. Así tenemos que caminar. Mire otra porción que nos habla acerca de eso. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: he aquí, este era Salomón hablando, dice: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y oiga la pregunta que se hizo Salomón: ¿mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Vámonos un poquito más adelante, siempre en el mismo capítulo, al 11. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová, y le dijo: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Y oiga lo que le dijo este rey en respuesta a Salomón: yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra y en madera, en púrpura, en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Mire qué interesante esto. No solamente vemos lo de Éxodo, donde Moisés hablaba acerca de los dos hombres que hablábamos hace un momento, sino que también llegó un momento donde el rey Salomón, ahí había algo que a mí me llamó la atención, porque el rey Salomón, si usted le puso atención ahí a las líneas de la escritura, él hace ver, hermano, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, que él tenía entendido que él era el rey, que Dios, por medio de la promesa que le había dado a su padre, él había sido elegido para ser rey. Pero él también sabía que el hecho de ser rey
no quería decir que él lo podía hacer todo. Él pudo reconocer en esa escritura que aunque era el rey, era el monarca, era el escogido por Dios, no tenía toda la capacidad. Por eso vemos cómo le envía cartas al otro rey y le comienza a decir, entre lo que usted y yo leíamos, que le enviara a personas hábiles, que le enviara a alguien que fuera hábil, que tuviera la capacidad de hacer diseños y todo lo que usted leía ahí, porque él quería hacerle algo grande a Dios. Y eso me habla, hermano, que hay momentos en la vida donde tenemos que reconocer que necesitamos de otros, que en nuestros propósitos, hermano, hay muchas personas que las necesitamos a nuestro lado. Hay personas, hermano, que han sido diseñadas para estar con nosotros, porque por medio de esa unión, de esa alianza, de esa coinonía, de ese caminar juntos, las cosas las vamos a poder hacer. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? En la escritura, cuando habla la Biblia y el apóstol Pablo escribiendo habla acerca de Timoteo, y hay una parte ahí que no me recuerdo la porción, el versículo con puntualidad, pero el apóstol Pablo, escribiendo a una de las iglesias, le dice: yo les envié a Timoteo, y si yo les envío a Timoteo es como que yo vaya ahí a visitarlos, porque Timoteo y yo caminamos sobre las mismas pisadas. Le estaba diciendo, nosotros somos iguales, nosotros caminamos de la misma forma, aunque eran personas diferentes, aunque tenían quizás una manera de pensar de cierta forma diferente, pero ellos habían llegado a comprender que necesitaban caminar juntos para que los propósitos de Dios se cumpliesen para las iglesias. Por eso es que Salomón, hermano, pudo entender algo ahí, y es que él pidió ayuda al otro rey. Cuando el otro rey recibe la carta, hermano, ¿sabe qué es lo interesante? Es que en ningún momento el otro rey dijo: yo voy a ir, yo soy el rey, yo tengo la capacidad. No, él sabía con quién podía contar. Él sabía a quién tenía ahí en medio del pueblo. Y fue una palabra que a mí me abrió un poco el entendimiento cuando dijo: yo tengo un hombre, y es un hombre hábil. Y esa palabra hábil, hermano, me habla de alguien que ha sido habilitado para cumplir un propósito. Y es eso, hermano, lo que yo puedo esta mañana decirle a usted. El Espíritu Santo no solamente te da la capacidad de llegar donde Dios te ha dicho que vas a llegar. El Espíritu Santo también te da la habilidad. El Espíritu Santo es el que te habilita, el que te abre la puerta, el que te prepara el camino. El Espíritu Santo es aquel que te respalda y dice: yo estoy con él y yo le doy la capacidad. Porque eso es lo que aconteció con este hombre llamado Hiram Abi, un hombre hábil para diseñar, un hombre hábil para construir, un hombre que alguien lo había habilitado para cumplir su propósito. Era el Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que usted y yo necesitamos todos los días del Espíritu Santo, porque así como Él le da la capacidad, también Él es el que lo habilita a usted, porque es Él el que abre la puerta. Cuando hablamos de habilitar, hermano, hablamos de alguien que se le ha dado permiso de poder hacer algo determinado. Cuando hablamos de habilitar a alguien, es aquel que se le habla o se habla de él, es alguien que ha recibido la oportunidad de cumplir un propósito. Alguien que ha sido habilitado es aquel que ha sido respaldado o delegado de parte de Dios para cumplir algo para él. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿qué es lo que Dios le ha hablado a usted? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de usted? ¿Qué es lo que ha dicho de su casa? ¿Qué es lo que ha dicho de sus hijos? ¿Qué es lo que ha hablado de sus generaciones? ¿Qué es lo que Dios le mostró? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado? ¿Cuál es el diseño que Dios estableció para usted y para su casa? Hay un diseño. Pero si alguien dice: hermano, yo no sé, el Señor se lo va a revelar, hermano.
el Señor se lo va a mostrar, porque el plan de Dios es que usted haga lo que Él ha diseñado para usted, que usted pueda llegar a cumplir su propósito y sentirse satisfecho, así como le pasó a José. José, en su camino buscando a sus hermanos, por un momento se apartó, pero hubo alguien, y algo interesante de ahí es que dice que un anciano, un hombre, y yo me recordaba cuando la Biblia habla acerca del anciano de días, hablando de que los ancianos en la Biblia representan a alguien de sabiduría. No lo dice textualmente, hermano, pero podríamos nosotros hablar y decir, habrá sido ese anciano, ese hombre que se le presentó a José para decirle a dónde tenía que ir. ¿Será que era como una figura del Espíritu Santo presentándole a José el camino y diciéndole: José, has comenzado a caminar de una manera errante, has comenzado a extraviarte del propósito, pero mira, tus hermanos se fueron a Dotán, allá tenés que ir? Y allá fue y allá los encontró. ¿Será, hermano, que ahora estamos en una etapa donde quizás hemos caminado de una manera no como Dios quería que camináramos? ¿Será que nuestros pasos nos han llevado a apartarnos un poco del propósito? No te preocupes, porque hoy, esta mañana, el Espíritu Santo está aquí para una vez más enseñarte el destino, para que tú puedas comprender, para que Él te pueda recordar y decir: hijo o hija, estás haciendo esto ahorita, pero mira, es allá. Tú quizás estás aquí hoy, este día, pero hoy el Espíritu Santo te dice: hijo o hija, no es ahí, es allá. Retoma tu camino, retoma tu propósito, retoma tu asignación, retoma aquello que yo te hablé, lo que te dije, lo que te diseñé para ti y para tu casa. Póngase de pie, hermano, esta mañana, porque hoy, esta mañana, el Señor quiere tomarnos una vez más de la mano y llevarnos hacia donde Él ha dicho que nos va a llevar. Yo no sé qué pueda usted este día estar viviendo o algo que le ha acontecido. Yo no sé, hermano, pero lo que sí yo le puedo decir es que hay un propósito de Dios para usted. Cuando la Biblia habla acerca de que nosotros tenemos la unción del Santo, lo que la Biblia quiere decir es que Dios nos ha capacitado para algo en la vida. Yo no sé, hermano, porque dice la Biblia que en su multiforme gracia Él ha repartido como Él quiere. Él ha dado a cada uno lo que Él le ha querido dar. Y eso me habla a mí, es que el Señor a usted algo le ha dado, algo ha puesto en su espíritu, algo desde la eternidad Él tenía diseñado para cada uno de nosotros. Hay, hermano, por la Biblia dice que hay diferentes tipos de unciones, diferentes tipos de llamados, de propósitos, diferentes tipos de dones, de capacidades especiales. Y cada uno de nosotros hemos recibido algo, porque así dice la Escritura, que Él repartió a todos. No dice que repartió a algunos, no dice que repartió solo a los ministros, o no repartió solo a los adoradores. No, dice que repartió a todos. Es decir, que todos, hermanos, somos todos los que estamos aquí. Así que hay algo que Dios le ha dado a usted. Si usted aún no ha podido conocerlo, es tiempo de pedirle a Él que nos muestre qué es lo que nos ha dado, qué es lo que nos dio desde la eternidad en nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser funcionales en el cuerpo de Cristo, es decir, entre nosotros. Ahí donde usted está, hermano, cierre sus ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos auxilie esta mañana, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer a memoria y también va a traer revelación para aquel que aún no ha encontrado o no ha conocido su propósito. Pero también Él trae un auxilio esta mañana para todo aquel que por diferentes situaciones había dejado de cumplir su propósito.
se había apartado de su diseño, se había ido por un camino diferente, pero hoy el Espíritu Santo va a tomarnos de la mano y va a ponernos nuevamente en el camino que Él diseñó